Juana Ramírez. Nos presentamos, somos el equipo 10, Ela Dunbar Temple, del curso de Lenguaje Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Actualmente estamos cursando el segundo ciclo académico y en esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con usted acerca de esta obra, Páginas Libres, de Manuel González Prada. Bien, para comenzar voy a hacerle algunas preguntas para conocerla mejor. ¿Podría contarnos qué carrera estudió y cómo fue su camino académico hasta llegar a ser docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Ok, a ver, buenas tardes con todas y con todas. Bueno, a ver, vamos por partes. Yo soy arqueóloga, magíster en geografía, ¿sí? Creo que me llevó a enseñar o a ser docente los contactos, pero más allá de eso es los contactos que conocen personalmente a uno, ¿no? A ver, mi trabajo como arqueóloga, yo he podido conocer todo el Perú, conozco todo el Perú, costa, sierra y selva, conozco provincias, conozco distritos, conozco a la gente. Y la persona que me propuso enseñar desde el año pasado ha sido un jefe mío en un proyecto de investigación allá en Bandurria, que queda en Huacho, Huaral no, no me acuerdo la otra, Huaura, perdón. Entonces yo lo conocí a él cuando yo tenía 26, 27 años y luego ya nos hemos visto cuando yo cursaba aquí maestría, ¿no? Entonces, en mi trabajo, no solamente para empresas privadas, sino ahora para el Estado, vengo trabajando para el Estado desde hace más o menos 10 años en el Ministerio de Cultura. Las labores que yo hago comúnmente es trabajar con la gente, ¿no? Ver proyectos, ellos necesitan certificados de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? En los proyectos, antes de hacer excavaciones, ¿no? Las empresas necesitan estos certificados. Entonces me demanda a mí a tener que contactarme con las personas, conversar con ellos, necesidades, para qué, si es que van a hacer un colegio, una escuela, un hospital, o los proyectos de irrigación, proyectos de albañilería, proyectos de residuos, de agua. Entonces, esa capacidad, creo yo, el colega luego me contacta a mí cuando me ve que yo vengo a las clases de maestría, ¿no? Que ve esa capacidad y bueno, y la propuesta para enseñar me vino el año pasado para el curso de Introducción a las Ciencias Sociales y ahora este año para el curso de Realidad Nacional y Globalización. Antes de eso yo he hecho ciertos trabajos a honor en colegios de Caraballo, ¿no? Para estudiantes mujeres de cuarto y quinto año de secundaria, ¿no? Entonces, digamos que este tema de impartir, no solamente con docencia, sino impartir conocimiento, viene desde esa perspectiva de conocer y poder dialogar con todos los niveles con las personas, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, antes de entrar a nuestro tema principal, ¿cómo fue que conoció la obra Páginas Libres de Manuel González Prada? ¿Qué le llamó la atención de ella en un primer momento? Bueno, cuando nosotros llevamos los cursos de literatura en el colegio, tenemos todas estas jerarquías y estados de la historia de la literatura y cómo ha ido construida en nuestro país, ¿no? De hecho, cuando se habla del realismo, entra a tallar Manuel González Prada, y lo interesante o lo que nos lleva a algunos, aparte del rigor del profesor que te dice léelo, es entrar a conocer la psicología que tenía Manuel González Prada, ¿no? De hecho, venía de una familia oligarca, ¿no? Pero tenía mucha empatía con los demás en el Perú, ¿no? Entonces, esa empatía es la que hace que uno, no solamente por orden del profesor para, digamos, calificarse en el curso, te lleve a leerlo, sino ver otras cosas más allá de lo que él proponía en esa literatura, ¿no? Que es justamente estos aspectos sociales que como no sanmarquinos solamente, sino como ciudadanos deberíamos de tener en cuenta, ¿no? La historia que se ve plagada en muchos de estos líderes, literatos, políticos y otros de la ciencia, de la abogacía, ingenieros y X, ¿no?
Muchas gracias. Entonces, comenzamos con las preguntas. Buenas tardes. Bueno, empiezo con la primera. En Páginas Libres, González Prada critica duramente la estructura social del Perú a fines del siglo XIX. Desde su perspectiva, ¿qué tan vigentes considera que son estas críticas en la sociedad peruana actual? Buena pregunta. A ver, son varios matices. Habría que entender, para yo seguir con mi línea histórica. González Prada, creo que él vive durante el tiempo de varios presidentes del Perú, cuando el Perú tenía solamente la clase de poder entre demócratas y civiles y militares, ¿no? Entonces, González Prada, al pertenecer a estos grupos oligarcas, tenía contactos con estos personajes de poder, ¿no? Y sabía también que había desigualdad, que había pobreza en el país. Pero este contacto que tiene con estos grupos hace que él vea que son estos grupos los que fríamente o digamos muy sectariamente funcionen solamente para el desarrollo de estos grupos, ¿no? Si hacemos una analogía con lo que sucede ahora en nuestra realidad, digamos que no estamos tan... no hay una brecha grande de esa situación de los años en los que vivió González Prada con esta situación que vivimos ahora, ¿no? No es igual, pero es muy parecida. ¿Por qué? Estas situaciones de conflictos que tenemos en las protestas, tenemos a economías neoliberales que quieren seguir neoliberalizando el país, tenemos empresas transnacionales, tenemos una economía parecida a la economía de los años en los que vivía González Prada y los que hemos ido viviendo en la República, ¿no? Creo yo que lo sustancial en esta comparativa es que esas personas a las que no acceden a una calidad educativa, a las que no acceden a una calidad de salud, a las que no acceden a una calidad de infraestructura, ¿no? Esas personas que viven con nosotros, así que en nuestro tiempo nosotros estamos acá, pero ellos están en sus lugares, los andinos, los amazónicos, siguen teniendo ese abandono o esas carencias de las que Manuel González Prada criticaba a los grupos políticos, que lo que hacían era, en vez de trabajar como servidor público, porque eso es el trabajo de un gobernador, un presidente, un alcalde, es servir a los ciudadanos, ¿no? Nosotros los elegimos para que sirvan. Él se dio cuenta de eso porque estaba a la par, veía eso, criticaba mucho también a las copias que se hacían en la literatura española, ¿no? O sea, los literatos de esos tiempos copiaban, ¿no? Lo que venía de otro lado y no surgía esa realidad que en esos tiempos era parte de las bases de lo que después surge como el indigenismo, ¿no? Creo yo que es oportuno, pertinente revisar a González Prada desde la perspectiva de que aún existe una desigualdad y una política económica un poco discriminatoria. Bien. Buenas tardes, Magister Ramírez. Un gusto en conocerla y en compartir sus conocimientos. La siguiente pregunta va bastante ligada a lo que va mencionando hasta el momento, ¿no? Dice, la obra refleja una tensión entre las élites conservadoras y los sectores marginados. ¿Cómo interpreta usted esa confrontación dentro del proceso de construcción de la identidad nacional que González Prada propone? Okay. A ver, la élite conservadora. Ok, igual, el tema de la desigualdad, ¿no? Tendríamos que ir de repente del final hacia atrás, ¿no? ¿Qué entendemos por identidad, ¿no? Nosotros, a ver, justo hoy, que voy a vincular esto, he dado la clase de la crisis de los partidos políticos en el Perú y todo este proceso de cholificación que se da con la ola de migraciones de nuestros abuelos o tatarabuelos, ¿no? Porque nosotros, me imagino aquí, ustedes son hijos de provincianos que vinieron a Lima a buscar esa oportunidad de este tema de los sectores, que está vinculado con los sectores marginados, ¿no? Creo yo que la identidad, por lo menos de Lima,
La Lima de ahora es una identidad de ese peruano emergente, ¿no? De ese peruano que no permitió que los sesgos de desigualdad sigan presentándose en las generaciones que devenían. Por eso es que estamos acá. Yo también soy hija de provincianos, ¿no? Que vinieron a buscar un modo de darle calidad de vida, no solamente a ellos, sino a las generaciones que vienen, ¿no? Sí, eso. Entonces, creo que esa identidad es justamente consecuencia de estos bloques, conflictos o flujos, que es la élite, ¿no? Que ahorita tenemos una élite que no sabemos, y en el específico de la élite que gobierna, que no sabemos si cuando dicen que van a luchar por esas poblaciones que necesitan, ya no confiamos o no sabemos si realmente lo van a hacer, porque durante los años después del Fujimorato, los dos gobiernos Fujimorato, todas estas personas que han ido diciendo que van a hacer algo por el país, se han ido amoldando justamente a estas élites, ¿no? A estas élites que son las que mueven, y que no solamente son los personajes que vemos al día a día como políticos, sino esas grandes empresas que están atrás y que son las que mueven económicamente el país. Son las empresas transnacionales, ¿no? A la par, vinculo nuevamente el tema de la identidad, es el caso de nuestros sectores marginados, y yo lo digo nuestro, ¿por qué? Porque vivimos en una emergente o viviente, mejor dicho, o latente informalidad. Y la informalidad es un rasgo de esta cholificación de los migrantes que vienen a Lima. En Lima, recordemos, ¿no? En tiempos de la República era una Lima de las familias oligarcas. Cuando empiezan a venir gente de la zona andina, gente de la zona amazónica, empiezan a formarse sindicatos, ya se empiezan a generarse esa identidad del emergente, ¿no? Y esa identidad del emergente también vincula la informalidad, que es una forma de luchar contra estas élites que comandan nuestro país ahora, ¿no? Ok, bueno, ahora nos vamos por la tercera pregunta. Y es que, si bien es cierto, González Prada plantea la necesidad de una transformación profunda en la mentalidad peruana, ¿de qué manera su pensamiento podría dialogar con los desafíos sociales y políticos que enfrentan los jóvenes universitarios hoy en día? Está yuca. A ver. Creo yo que tendríamos que analizar a fondo qué es lo que realmente quieren los jóvenes, ¿no? En mi inferir, en mi interpretar, que he sido joven en algún momento, yo tengo 41 años, pero también he tenido la efervescencia en algún momento, cuando estudiaba, que algunas cosas no estaban bien, ¿no? Que algunas cosas no estaban bien, salir del país, ver provincias, ver personas, realmente comer solamente arroz todo el día, me hizo darme cuenta de que estas figuras como González Prada o Mariátegui o X otros, al hablar de que existe una diferencia, estaba plasmada en eso, ¿no? Ahora, yo he tenido esa oportunidad, pero jóvenes como ustedes, que de repente no tienen la oportunidad de salir a ver, la están viviendo desde aquí en Lima nomás, ¿no? Porque tenemos distritos en los grandes conos que se ha podido formar gracias a estas migraciones. Tenemos aún lugares donde no hay colegios, ¿no? O donde no llega el agua y tiene que haber obras para que haya agua, o donde las carreteras o las vías todavía faltan asfaltar, ¿no? Entonces, no podemos ir tan lejos, pero sí podemos ver que hay muchas cosas que no están bien. Ahora, si bien González Prada, desde su posición, digamos, de clase media, veía esta situación, tenía también él otras comodidades, pero eso no quita su perfil humanístico, ¿no? Esta postura de entender de que los cambios tienen que ser desde el poder del gobierno, poder político, ¿no? Porque son ellos los que administran el Estado. Entonces, este carácter que tiene González Prada, ¿no? Creo yo que la compartimos muchos jóvenes en algún momento. Más aún si entendemos estas realidades y estos matices que tiene nuestro Perú
multiétnico, diverso, con tantas riquezas, pero donde aún seguimos teniendo mucha población que carece, ¿no? Y si el joven hoy en día entiende eso y ve que muchas cosas no están mal como cuando yo las vi o las vio González Prada en su momento, ahora González Prada incluso estuvo en la guerra en la batalla de Miraflores, ¿no? De San Juan y Miraflores. O sea, no solamente ha sido alguien que hablaba por ese cambio, él lucha también, concretamente se presenta, ¿no? Y hace la lucha. Entonces, el punto es que se justifica hasta que entendamos, que comprendemos esas diferencias y que sí, pues es totalmente viable que haya transformaciones, ¿no? Y de hecho las transformaciones vienen desde ustedes, desde los que hemos sido jóvenes y los que tenemos el vigor y voy a decirlo así, no se sienta mal, la responsabilidad, porque finalmente es una responsabilidad. Son los nuevos, ustedes los que van a votar el otro año por el nuevo presidente, que no sabemos quién va a ser dentro de todas estas precariedades políticas que tenemos, si vamos a seguir con una dictadura o si vamos a tener un gobierno que realmente transforme todas estas carencias de las que hablamos, ¿no? Bueno, continuando con la cuarta pregunta, se dice que Páginas Libres marca un punto de quiebre en el pensamiento peruano moderno. Desde las ciencias sociales, ¿qué cree que aporta esta obra para entender el vínculo entre literatura, poder y cambio social en el Perú? A ver, es que cuando tú revisas, por ejemplo, él tiene entre uno de sus artículos, hay una donde dice los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Creo que desde ahí tú ya estás rompiendo con un orden, ya estás rompiendo con algo estructurado, o por decirlo, estás revolucionando. Tú te das cuenta desde ese punto, e incluso desde la alegoría que hace él con Miguel Grau, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico. Tú no lees a alguien comúnmente literato de esos tiempos, ¿no? La literatura la podemos de repente vincular con la poesía, ¿no? Con con esas historias. Pero González Prada no es netamente un literato. González Prada, desde mi punto de vista, es un cienciólogo, ¿no? Un cienciólogo de la sociedad. Él te está dando matices de lo que realmente está sucediendo social y políticamente en el Perú, ¿no? De hecho, por eso es que le dicen, creo, hay un término ahí en la literatura moderna, creo que es, cuando él la lidera, no recuerdo bien. Pero el punto es que lees a una persona que está totalmente comprometida con un carácter crítico, con un pensamiento crítico, ¿no? Con alguien que no solamente vas a encontrar cosas muy literarias, valga la redundancia, sino vas a encontrar a una persona que te dice, oye, nosotros teníamos un Tahuantinsuyo, nosotros teníamos unas costumbres, nosotros tenemos aún al serrano, tenemos aún al amazónico, y todo se está focalizando solamente en estos políticos o en estos grupos que solamente están aquí y están mandando y están ordenando todo, cuando realmente no deberían ellos ordenar, porque ni siquiera conocen ese Perú, ¿no? Bueno, eso diría. Es un personaje que no solamente ves el tema literario, tú ves ahí un crítico social. Bueno, y como última pregunta, desde su experiencia como docente en San Marcos, queríamos preguntarle cómo considera que los estudiantes de hoy pueden retomar el espíritu de cambio y cuestionamiento que González Prada promovía en Páginas Libres. Bueno, yo en realidad esa pregunta se la haría yo a ustedes. Pero de modo apreciativo. Voy a decir cosas que de repente van a sonar un poco despiadadas. Va a ir por dos lados, ¿sí? El lado de vamos a ponerlo, la virtualidad, y el lado consciente, ¿sí? Ahora, la virtualidad es todo este choque que ustedes viven,
que no lo he vivido yo. En mis tiempos del colegio y en mis tiempos de los primeros años de la universidad no tenía esto, no tenía los medios, la tecnología, ¿no? Con toda esta era de la globalización. No había modo en que yo me pase más tiempo en el celular que estar con mis amigos o como con ustedes ahora conversando y dialogando, ¿no? Que creo que es la manera más empática de desarrollarnos humanísticamente, ¿no? Entonces, los jóvenes ahora tienen ese choque, es crítico y es penoso porque muchos invierten su tiempo en redes y muchos manejan todo un sentido de la superficialidad por las redes, ¿no? A veces hay acosos, a veces hay cómo me veo, cómo no me veo, y perdemos un poco esta forma de vivir realmente en la vida real, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, lo consciente. Lo consciente va ligado con nuestros valores, nuestra integridad, ¿no? Nuestros principios, nuestra forma de cómo decidimos y asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Esa forma consciente te vuelve empático, te vuelve más comprensor, no sé si decirlo así, comprendes mejor y te pones en lugar del otro. Ahora, esas dos situaciones en los jóvenes conflictúan, luchan, ¿no? Si tienes esas dos situaciones, tú tienes que bien adaptarte a ambas o tratar de vivir con ambas para poder entender si es que realmente quieres cambiar lo que sucede afuera de ti. Creo yo que viene desde la familia, primero en casa, y luego pasa afuera, ¿no? Si tú estás bien construido, ¿no? Si tienes tus modelos, tienes tus valores, tienes tus principios marcados, es muy difícil que te corrompas. Y ese corromper sucede todos los días, en todas las decisiones, que por ejemplo sucede en la plana política, ¿no? En la plana económica. Entonces, creo yo que es un desafío muy grande el ahora, el vivir ahora con este choque de la virtualidad y lo consciente, ¿no? La concientización. Si uno repara bien en esas dos situaciones, puedes entender qué pasa en la realidad y a partir de eso, entender para qué transformarla. Porque primero hay que entender y después preguntarse para qué la transformamos. Y eso ya va con un tema ontológico, ¿no? De, como les digo, de su integridad, de sus valores, de sus principios, qué es lo que ustedes priorizan. Porque alguien que comete errores y no enmienda, no puede ser alguien que modere un cambio, ¿no? Eso. Bueno, quiero agradecer, muchas gracias Magíster por compartir con nosotros su tiempo, su disposición, pero sobre todo sus conocimientos y también su reflexión en torno a esta obra que consideramos fundamental para la construcción de un pensamiento crítico. Gracias a ustedes, más bien, intenten, por favor, hacer que esa lucha no sea tan conflictiva, ¿no? Intenten concientizar, que es lo más importante, el amor, la unidad, lo comunal y bueno, y seguir adelante. Yo les deseo muchos éxitos.